Tenía 42 años, y alquilé una habitación en Madrid a un viudo hombre de 72. Lo que jamás imaginé es que, en esa casa, acabaría viviendo el secreto más grande de mi vida. Yo soy de Cuenca. Allí nací, allí me casé y allí crecieron mis 2 hijos, que ya son mayores de edad. Mi marido siempre fue un buen hombre, trabajador, pero su sueldo nunca alcanzaba para más que lo justo. La vida se nos hacía cuesta arriba, cada factura parecía una montaña y yo sentía que, a mis 42 años, debía hacer algo para ayudar. Fue entonces cuando me salió una oportunidad de trabajo en Madrid. No era un puesto de ensueño, pero significaba un salario fijo, algo que en casa necesitábamos desesperadamente. La decisión no fue fácil, dejar a mi marido y a mis hijos atrás, aunque ya no fueran unos niños, era como arrancarme de mis raíces. Pero acepté, convencida de que así podía darles una vida mejor. Llegué a Madrid con más ilusión que certezas, y pronto descubrí la realidad de la ciudad, los alquileres eran imposibles. Un piso entero estaba fuera de mi alcance, incluso compartido con alguien se me iba del presupuesto. Así que terminé aceptando una habitación en la casa de un hombre viudo, el casero, de 72 años. Él era educado, reservado, y me dijo desde el principio cuánto costaba la habitación. Era caro, demasiado caro para lo que ofrecía, un espacio pequeño, con una cama tan estrecha que apenas podía darme la vuelta por la noche. Cada mañana me levantaba más cansada, con la espalda dolorida, como si en lugar de descansar hubiese peleado con la cama. Pero no tenía opción. Era eso o dormir en la calle. Recuerdo la primera vez que entré en aquella habitación, paredes apagadas, una ventana pequeña que apenas dejaba entrar la luz, y esa cama diminuta, incómoda, que se convirtió en mi cruz de cada día. Me conformé. No había otra salida. Y cada noche, al acostarme, pensaba en mi casa en Cuenca, en mi marido, en mis hijos, y en la cama amplia que había dejado atrás. Lo curioso era que cada vez que cruzaba el pasillo y veía la puerta del casero entreabierta, alcanzaba a ver su habitación. Era distinta. Más grande, más luminosa, y con una cama amplia y mullida que parecía llamarme. A veces me detenía unos segundos en el pasillo, mirando de reojo, como si aquella cama me prometiera el descanso que tanto anhelaba. El casero trabajaba varias horas al día, y yo apenas lo veía por la mañana y por la noche. Había algo en el que me llamaba la atención, su voz pausada, la forma tranquila de moverse, su silencio cargado de años. Pero no le di importancia. Para mí, en ese momento, solo era el hombre al que le pagaba el alquiler. Hasta que un día, sin darme cuenta, mi vida comenzó a cambiar. Las primeras semanas en Madrid fueron un torbellino. Trabajo, cansancio, nostalgia de mi familia en Cuenca. Pero lo que más me desgastaba era aquella cama diminuta. Por las mañanas me levantaba con ojeras, los músculos tensos, como si hubiese dormido sobre una tabla. Cada día, al mirarme al espejo, me veía más agotada. El casero lo notaba. Alguna vez me dijo con una voz grave, pausada: «¿Te ves cansada? ¿Dormiste mal otra vez?». Yo respondía con una sonrisa breve, intentando restarle importancia. «Sí, esa cama es muy pequeña, pero bueno, me acostumbraré». Pero no me acostumbraba. La falta de sueño se me metía en los huesos. El contraste con la habitación del casero era insoportable. Cada vez que lo escuchaba abrir su puerta, alcanzaba a ver ese colchón amplio, cubierto por sábanas blancas, con almohadas mullidas que parecían abrazar el cuerpo. Era como si la cama me hablara en silencio. Un día, después de salir temprano del trabajo, tuve por fin un descanso inesperado, me habían dado el día libre. El casero se había ido, como siempre, a cumplir con sus horas. La casa estaba en silencio. Entré en mi pequeña habitación, me tumbé en la cama estrecha y sentí ese dolor conocido en la espalda. Cerré los ojos, pero el sueño no llegaba. Me levanté, caminé por el pasillo,
y sin pensarlo demasiado me detuve frente a su puerta. Estaba entrecerrada. Empujé suavemente y vi el cuarto iluminado por la luz de la tarde. La cama parecía esperarme, abierta, generosa, casi provocadora. Sentí un impulso extraño, no era solo el deseo de descansar, era la necesidad de probar que se sentía dormir en un colchón de verdad, aunque fuera por unos minutos. Miré alrededor, como si alguien pudiera descubrirme, y entré. Cerré la puerta con cuidado, me quité los vaqueros y la blusa, quedándome en ropa interior. El aire era fresco y la piel se me erizó un instante. Me tumbé en esa cama inmensa y, de inmediato, mi cuerpo se rindió. Era blanda pero firme, suave, envolvente. Sentí un alivio tan grande que suspiré con fuerza, como si llevara semanas conteniendo el cansancio. Quise cerrar los ojos solo un rato, apenas un descanso breve. Pero el cuerpo agotado no perdonó, me quedé dormida profundamente, envuelta en aquel colchón como si me abrazara. No sé cuánto tiempo pasó, pero el sonido de una llave girando en la cerradura me despertó de golpe. Me incorporé, aturdida, y escuché los pasos del casero en el pasillo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Intenté reaccionar, pero no tenía tiempo, la puerta se abrió, y allí estaba él, sorprendido, observándome. Yo, con el cabello desordenado, en ropa interior, tumbada en su cama. Él, con sus ojos grises fijos en mí, sin decir palabra. El silencio se volvió eterno. El corazón me retumbaba en el pecho como si fuese a salirse. No había planeado nada de aquello, ni siquiera había pensado en él como un hombre, solo en su cama como un refugio. Pero ahí estaba yo, descubierta, con el cuerpo tendido en ropa interior sobre sus sábanas. Él no dijo nada al principio. Cerró la puerta despacio y apoyó las llaves sobre la cómoda. Me miraba con una calma desconcertante, mientras yo buscaba a tientas mi blusa, deseando cubrirme. Lo siento, balbuceé, apenas un susurro. Estaba tan cansada, esa cama, la mía es tan pequeña, me quedé dormida sin darme cuenta. Él levantó una mano, pidiéndome silencio. Se acercó con pasos lentos, seguros, hasta el borde de la cama. Su voz era grave, serena, cargada de años vividos. No tienes por qué disculparte. Todos necesitamos descansar. Yo no sabía dónde mirar. La vergüenza me quemaba la piel, pero también había algo en su tono que me desarmaba. No era reproche, era comprensión. Me cubrí con la sábana, como si aquello pudiera borrar lo evidente. Él se sentó en la orilla de la cama. Sentí el peso hundiendo un poco el colchón, acercándonos sin querer. Lo miré de reojo. Su rostro tenía arrugas marcadas, pero su expresión era tranquila, casi tierna. A tu edad, dijo despacio, el cuerpo necesita cuidado. Y a la mía, ni se diga. Me reí nerviosa, bajando la mirada. El silencio volvió a llenarlo todo, hasta que su mano, firme pero temblorosa, rozó la mía sobre la sábana. Fue un contacto leve, casi accidental, pero me recorrió un escalofrío. Quise apartarla, pero no pude. Era como si una fuerza desconocida me atara allí. Nunca pensé que volvería a ver a una mujer así, murmuró. Tantos años solo, y de pronto, entras aquí, como un sueño. Sus palabras me atravesaron. Yo debería haberme levantado, haber regresado a mi cuarto. Tenía un marido, 2 hijos, una vida en Cuenca. Pero en ese momento todo eso parecía tan lejano. En Madrid, mi realidad era otra, él, yo y esa cama. Su mano avanzó con suavidad, posándose sobre la mía con más firmeza. Yo lo miré por fin a los ojos. Había deseo, sí, pero también había respeto y una calma que me desarmaba. No era un impulso descontrolado, era la ternura de un hombre que llevaba mucho tiempo esperando volver a sentirse vivo. Y sin saber cómo, no me aparté. El aire se volvió pesado,
cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, pero que ya estaba sucediendo. El silencio pesaba tanto que podía escuchar mi propio pulso en los oídos. Su mano seguía sobre la mía, tibia, firme, y yo no la apartaba. Era como si, en ese instante, el mundo entero se hubiera reducido a esa habitación, a esa cama, a ese hombre de 72 años que me miraba como nadie me había mirado en mucho tiempo. «Si quieres que me vaya, dímelo», murmuró él, con un respeto que me desarmó. Podría haberlo dicho. Podría haberle pedido que saliera, haber vuelto a mi habitación y fingir que nada pasó. Pero mis labios no pronunciaron esas palabras. En cambio, sentí como mi cuerpo, traicionero, se inclinaba apenas hacia él. Él entendió. Sus dedos, arrugados pero firmes, acariciaron mi mejilla. Cerré los ojos un segundo, y cuando los abrí, su rostro estaba tan cerca que apenas hubo espacio para la duda. Me besó con lentitud, con esa torpeza dulce de quien lleva tiempo sin hacerlo, pero con una intensidad que me estremeció. El beso me encendió por dentro. Lo que empezó como un roce tembloroso se volvió más profundo, más necesitado. Sentí como sus manos, tímidas al principio, recorrían mi espalda con delicadeza, como si temiera romperme. Yo respondí con la misma urgencia contenida que me había guardado tantos años, la de sentirme deseada, la de recordar que aún estaba viva. Las sábanas se deslizaron entre nuestros cuerpos. La vergüenza quedó atrás, reemplazada por un calor que me envolvía. Mi mente gritaba que era un error, que tenía un marido, una vida en Cuenca. Pero mi cuerpo ya no escuchaba. Ahí, en esa cama que al principio solo buscaba para descansar, estaba entregándome por primera vez a mi casero. Sus labios buscaron los míos una y otra vez, con la pasión de alguien que redescubre el fuego. Mis manos se aferraban a sus hombros, sintiendo la fuerza que aún habitaba en él, una fuerza que nadie imaginaría al verlo caminar por la calle. «Eres hermosa», susurró con voz ronca. Nunca pensé que tendría esta dicha a mis años. Yo cerré los ojos, dejándome llevar. En ese instante, no existía Cuenca, ni mi marido, ni mis hijos. Solo estaba yo, una mujer de 42 años, y él, un hombre de 72 que me hacía sentir deseada como nunca. Y así, en esa tarde silenciosa, se consumó mi primera infidelidad. Me quedé tendida en aquella cama, mirando el techo, con la respiración aún agitada y el corazón golpeándome en el pecho. El silencio después de lo ocurrido era distinto, denso, cargado de un secreto que acabábamos de crear. Él estaba a mi lado, con los ojos cerrados, como si quisiera guardar el momento en su memoria. Yo, en cambio, tenía la mente hecha un torbellino. Las imágenes se me mezclaban, mi marido en Cuenca, mis hijos mayores, mi casa, y yo allí, desnuda en la cama de un hombre de 72 años. Una parte de mí se reprochaba, me acusaba de traición. Otra parte, más profunda, se sentía viva como hacía años no me sentía. Me incorporé despacio, buscando mi ropa en el suelo. Él me miraba sin reproches, con una calma que me sorprendía. «No tienes que arrepentirte», dijo en voz baja. «Lo que pasó fue porque los dos lo quisimos». No respondí. Me vestí rápido, aún temblando. Antes de salir, me detuve en la puerta. Quise decir algo, pero las palabras no me salieron. Solo lo miré una vez más y crucé el pasillo de regreso a mi pequeña habitación. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, sentía sus manos, sus labios, su voz murmurando mi nombre. La cama pequeña me resultaba más incómoda que nunca, como si el cuerpo ya hubiera conocido el descanso y el calor de la otra. Me revolví entre las sábanas, entre la culpa y el deseo, hasta que el amanecer me sorprendió sin haber conciliado el sueño. Los días siguientes fueron un juego peligroso. En la cocina, cuando coincidíamos por la mañana, apenas nos atrevíamos a mirarnos. El silencio decía más que las palabras. Yo me servía un café, él leía el periódico,
y entre los dos flotaba el recuerdo de lo que habíamos hecho. El domingo regresé a Cuenca, como cada final de mes. Mi marido me esperaba en la estación, cansado de su trabajo pero con esa sonrisa tranquila que siempre tenía para mí. Mis hijos me abrazaron en casa, felices de verme. La rutina familiar me envolvió de nuevo, pero por dentro llevaba un secreto que me quemaba. Por la noche, en nuestra cama, él me preguntó cómo iba el trabajo, si la ciudad me trataba bien. Yo respondí con frases cortas, evitando sus ojos. Me sentí culpable, pero también incapaz de confesarle lo que había sucedido. Cuando cerró la luz y se quedó dormido a mi lado, yo permanecí despierta, pensando en Madrid, en la cama grande, en el hombre de 72 que me esperaba allí. Y supe, con un estremecimiento, que lo que había empezado no terminaría con un solo encuentro. Volví a Madrid un lunes por la mañana, arrastrando mi maleta pequeña, como siempre. El viaje en tren me había dejado tiempo para pensar, y durante horas me repetí que lo que pasó en aquella cama debía quedar como un error, un desliz provocado por el cansancio y la soledad. Me convencí de que nada volvería a ocurrir. Pero al entrar en la casa, al ver de nuevo el pasillo, las puertas enfrentadas, sentí como el recuerdo me golpeaba con fuerza. Esa noche, cuando me metí en mi cama estrecha, el cuerpo me dolía de nuevo y los pensamientos me traicionaban, veía su mirada serena, escuchaba su voz pausada, recordaba el calor de sus manos. Los primeros días tratamos de mantener la distancia. En la cocina apenas intercambiábamos frases cortas. ¿Dormiste bien?, preguntaba él, con media sonrisa. Lo intento, respondía yo, bajando la vista. Pero la tensión se notaba, como un hilo invisible que nos unía en cada gesto. Una noche, cuando volví tarde del trabajo, lo encontré en el salón, leyendo en su sillón. Llevaba puesta una bata gris y las gafas caídas sobre la nariz. Me saludó con esa calma que lo caracterizaba, y yo me detuve un instante, indecisa. ¿Quieres un té?, me ofreció, levantándose despacio. Acepté. Nos sentamos frente a frente, las tazas humeando entre las manos. La conversación empezó con banalidades, el precio de las cosas, el ruido de la ciudad, los recuerdos de Cuenca que yo le compartía. Pero poco a poco, el silencio volvió a cargarse de algo más. Nuestras miradas se cruzaban demasiado tiempo, nuestros silencios decían más que las palabras. Cuando me levanté para irme a mi cuarto, él me tomó suavemente de la muñeca. Fue un gesto leve, pero suficiente para detenerme. Si alguna vez necesitas descansar, dijo en voz baja, mirándome a los ojos, ¿sabes dónde está mi habitación? Mi respiración se aceleró. No contesté. Solo asentí levemente y me fui, con el corazón latiendo con fuerza. Esa noche, en mi cama pequeña, no pude dormir. 2 días después, volví temprano del trabajo. Él estaba en la cocina, preparando algo de cenar. Me ofreció un plato, nos sentamos juntos. Cuando terminé, recogí los platos, y al acercarme al fregadero sentí su mano posarse en mi cintura, firme pero respetuosa. Me giré lentamente, y allí estaba otra vez, con esa mirada serena y ardiente al mismo tiempo. No hizo falta decir nada. Yo misma incliné la cabeza, y sus labios buscaron los míos. Esa noche no dormí en mi habitación pequeña. Después de aquella noche en su habitación, nada volvió a ser igual. La barrera que nos contenía se había roto, y con ella nació una costumbre peligrosa, una complicidad secreta que cada día se hacía más fuerte. Por las mañanas fingíamos normalidad, yo salía temprano al trabajo, él se marchaba después a sus quehaceres. Nos saludábamos con una cortesía discreta, como si fuéramos solo casero e inquilina. Pero al cerrar la puerta de la casa, cuando estábamos a solas, la tensión nos envolvía como una sombra inevitable. Empezamos a buscarnos en otros rincones, como si la cama ya no fuera suficiente. Una tarde, mientras cocinaba pasta en la cocina, él entró detrás de mí. El olor del ajo dorándose llenaba el aire.
Me rodeó suavemente por la cintura y me besó en el cuello. El vapor subía de la olla, y yo cerré los ojos, temblando. Terminé apagando el fuego sin pensar, girándome hacia él, dejándome llevar sobre la mesa de la cocina. Otra vez fue en el salón, mientras él leía en su sillón favorito. Yo había llegado cansada del trabajo, me tumbé en el sofá, y sin darme cuenta me quedé observándolo. Tenía 72 años, arrugas en la frente, manos marcadas por el tiempo, pero había en él una energía, una calma, una seguridad que me atraían más de lo que podía admitir. Él bajó el libro, me sonrió, y sin palabras me hizo un gesto para que me acercara. Terminé en sus brazos, y el salón entero se volvió nuestro secreto. Cada rincón de aquella casa empezó a ser testigo de lo nuestro, la cocina, el salón, incluso el pasillo estrecho donde alguna vez me acorraló con un beso apresurado antes de que saliera corriendo al trabajo. Vivíamos con la adrenalina de ser descubiertos, aunque nadie más pisara esa casa. Sin embargo, la doble vida me pesaba. Cada fin de mes, cuando regresaba a Cuenca a ver a mi familia, el contraste era brutal. Allí me esperaba mi marido, con su sonrisa cansada, preguntando cómo me trataba la ciudad. Yo lo abrazaba con ternura, pero el recuerdo del casero me perseguía como una sombra. Me sentía partida en dos, esposa en Cuenca, amante en Madrid. Aún así, no podía detenerme. En cada regreso a Madrid, mis pasos me llevaban inevitablemente hacia él. Y cada vez que me entregaba a sus brazos, más difícil me resultaba imaginar mi vida sin esos encuentros. Sabía que estaba jugando con fuego. Pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, me sentía viva. Las semanas pasaban rápidas en Madrid. El trabajo me absorbía, pero cada tarde, al volver a la casa, sabía que me esperaba algo más que descanso. El casero me recibía con su voz tranquila, con esa mirada que parecía leerme por dentro, y terminábamos buscándonos, una y otra vez, en cualquier rincón que nos ofreciera un instante de intimidad. Era como vivir en un sueño prohibido, pero cada vez que sonaba el tren de regreso a Cuenca, el sueño se rompía y la culpa me golpeaba con fuerza. Allí me esperaba mi marido, con las manos gastadas por el trabajo, con la paciencia de quien confía ciegamente en la mujer que tiene a su lado. Mis hijos, ya adultos, me abrazaban con alegría, preguntando cómo iba todo en la capital. Y yo sonreía, fingiendo que todo estaba bien, ocultando la verdad más grande de mi vida. La culpa me seguía como una sombra. En las noches de Cuenca, en nuestra cama, sentía la presencia de mi casero en Madrid. Cerraba los ojos y me parecía escuchar su voz ronca, sentir el calor de sus manos. Me revolvía inquieta, incapaz de entregarme del todo a mi esposo, porque dentro de mí ya había un secreto que lo apartaba. Más de una vez me pregunté si debía detenerlo. Me juraba a mí misma que no volvería a caer, que no cruzaría su habitación, que no permitiría que me besara en la cocina o me arrastrara hacia el salón. Pero al regresar a Madrid, bastaba una mirada, un roce de sus dedos, para que todas mis promesas se deshicieran como humo. Un día, mientras me maquillaba antes de salir, me observé en el espejo y no reconocí mi propio reflejo. Había en mis ojos un brillo distinto, una mezcla de deseo y miedo. La mujer que se miraba en ese cristal no era solo la esposa de Cuenca, madre de 2 hijos, era también la amante secreta de un hombre de 72 años. El miedo empezó a crecer. ¿Y si alguien lo descubría? ¿Y si una vecina hablaba más de la cuenta? ¿Y si mi marido notaba el cambio en mí? Las preguntas me perseguían, y sin embargo, cada vez que él me tocaba, todo se borraba. La culpa se mezclaba con el placer, y quedaba atrapada entre 2 mundos. Una tarde, mientras descansaba en el sofá del salón, él se sentó a mi lado. Me acarició el cabello y me dijo en voz baja: «Tienes los ojos llenos de dudas». Lo miré en silencio. Tenía razón. Dentro de mí había un torbellino, pero no me atrevía a detenerlo. No quería perder lo que sentía junto a él, aunque me costara noches enteras de remordimiento. En ese momento comprendí algo doloroso:
la culpa era parte del precio de sentirme viva otra vez. Era un jueves cualquiera. Había terminado temprano en el trabajo y llegué a la casa antes de lo habitual. El casero estaba en la cocina, preparando café, y me recibió con una sonrisa cómplice. Esa sonrisa que, con solo verla, me hacía olvidar los miedos y las promesas rotas. Me acerqué a él con la intención de robarle un beso rápido, solo un instante de calor antes de irme a mi cuarto. Pero lo que empezó con un roce de labios se volvió más intenso, más urgente. Sus manos me rodearon, mis dedos se enredaron en su camisa, y en cuestión de segundos estábamos fundidos en un abrazo apasionado. Lo que ninguno de los dos esperaba fue el sonido de pasos en el pasillo. Me separé de golpe, con el corazón en la garganta. La vecina del segundo piso, una mujer mayor que solía subir a dejarle pan o frutas, estaba entrando por la puerta principal. Tenía una llave de confianza desde hacía años, y yo lo había olvidado. El casero reaccionó rápido, me soltó y fingió servirse el café con toda calma, mientras yo me sentaba deprisa en la mesa, intentando recomponerme. La vecina entró sonriente, saludó con naturalidad y nos miró a ambos. Yo aún sentía las mejillas encendidas y temí que pudiera notarlo. «Buenas tardes», dijo ella, dejando una bolsa sobre la encimera. «Le traje unos tomates de mi huerto». «Muchas gracias, Carmen», respondió él, con voz serena, como si nada hubiera pasado. Yo asentí con una sonrisa forzada, murmurando un saludo. Me sentía como una niña atrapada en plena travesura. La mujer me observó unos segundos más de la cuenta, como si intentara descifrar qué hacía yo allí, a esas horas, tan cerca de él. Cuando por fin se fue, me quedé helada. La respiración me temblaba. «Esto es una locura», dije, poniéndome de pie. «Nos pueden descubrir en cualquier momento». Él dejó la taza sobre la mesa y me miró con calma, como siempre. «¿Y si lo hacen?», preguntó. «¿De verdad te importa tanto lo que piense el resto?». Sus palabras me atravesaron. Claro que me importaba. Tenía un marido, una familia, una vida entera en Cuenca. Pero al mismo tiempo, la intensidad de lo que sentía con él me hacía querer desafiar todo. Me llevé las manos al rostro, intentando calmarme. «No entiendes, si alguien se entera, mi mundo se derrumba». Él se levantó y se acercó despacio, acariciándome el cabello. «Entonces cuidemos que no se entere nadie», murmuró. «Pero no renuncies a lo que te hace sentir viva». Lo abracé con fuerza, con miedo y deseo mezclados. Y en ese abrazo comprendí que, pese a los riesgos, ya no podía dar marcha atrás. Ese fin de mes volví a Cuenca como de costumbre. El tren parecía más lento de lo habitual, como si quisiera prolongar mis pensamientos. Durante todo el trayecto me repetí que debía recomponerme, que en cuanto bajara en la estación volvería a ser la esposa de siempre, responsable, cariñosa, fiel. Mi marido me esperaba con su chaqueta gastada y esa sonrisa sencilla que tanto conocía. Me abrazó fuerte, como siempre, y por un instante sentí el peso de la culpa aplastándome. Yo lo miraba y me decía, él confía en ti, y tú lo estás traicionando. La casa olía a guiso, mis hijos ya no tan niños me recibieron con bromas y abrazos. Todo era familiar, cálido, lleno de normalidad. Pero dentro de mí había un ruido imposible de silenciar. Esa noche, cuando nos acostamos, mi marido me acarició la espalda con ternura. Yo cerré los ojos, queriendo dejarme llevar, queriendo sentir lo de antes. Pero no pude. Su toque me resultaba distante, apagado en comparación con el fuego que me envolvía en Madrid. Él lo notó. ¿Te pasa algo?, me preguntó, con preocupación en la voz. Sacudí la cabeza, obligándome a sonreír. Estoy cansada, el trabajo en la capital me agota. Se conformó con esa explicación, pero yo sabía que era una mentira a medias. Sí, estaba cansada, pero no por el trabajo.
estaba agotada de cargar con un secreto que me dividía en dos mujeres distintas, la esposa fiel de Cuenca y la amante apasionada de Madrid. Me giré en la cama, dándole la espalda, y fingí dormir. Pero mis ojos permanecieron abiertos en la oscuridad, y lo único que veía en mi mente era la mirada del casero, la calma de su voz, la intensidad con que me hacía sentir viva. Al día siguiente, mientras desayunábamos, mi hijo mayor me preguntó: «Mamá, ¿cómo es vivir en Madrid?» «Es diferente», respondí con un nudo en la garganta. «Todo es más caro, más rápido». No quise añadir nada más. ¿Cómo iba a contarles que en esa ciudad no solo trabajaba, sino que también vivía una vida paralela, una que ninguno de ellos sospechaba? Pasé el fin de semana en Cuenca sonriendo, participando en conversaciones familiares, cocinando con mi esposo. Pero en cada gesto, en cada palabra, sentía la distancia creciendo. Y cuando el domingo hice la maleta para volver a Madrid, me sorprendió descubrir que, en el fondo, tenía más ansiedad por reencontrarme con el casero que por despedirme de mi propia familia. El lunes regresé a Madrid con el corazón agitado. Apenas crucé la puerta de la casa, el olor conocido y el silencio del pasillo me envolvieron como un secreto. El casero estaba en la sala, leyendo como siempre, con sus gafas bajas sobre la nariz. Cuando me vio entrar, dejó el libro a un lado y me regaló esa sonrisa serena que tanto me desarmaba. «¿Todo bien en Cuenca?», preguntó con voz tranquila. Asentí, pero sabía que mi gesto me traicionaba. Mis ojos brillaban, ansiosos, y él lo entendió. No hicieron falta más palabras. Me acerqué y me dejé caer en el sillón a su lado. Fue él quien buscó mi mano primero, y yo quien ya no dudó en entrelazar los dedos. Ese día no hubo prisa. No hubo sobresalto. Nos quedamos en la sala, hablándonos en susurros, tocándonos con calma, como si el mundo allá afuera no existiera. Por primera vez sentí que no estaba cruzando una línea a escondidas, sino entregándome a una parte de mí misma que había estado dormida durante años. En los días siguientes, la rutina se volvió costumbre. Por las mañanas él salía, yo iba a trabajar. Por las tardes, al regresar, siempre encontraba un gesto suyo que me invitaba a cruzar la frontera del secreto, una taza de café compartida, un roce en el pasillo, una mirada prolongada en la cocina. Y cada noche, casi sin falta, me perdía en sus brazos. Ya no necesitábamos pretextos, no era la cama incómoda ni el cansancio, era el deseo, la necesidad mutua de compañía. Nos descubrimos en cada rincón de la casa. La mesa del comedor fue testigo, lo mismo que el sofá, la ducha, incluso el estrecho pasillo donde la proximidad se volvía insoportable y terminábamos buscándonos con urgencia. Yo, que al principio me había prometido que aquello sería solo un error aislado, ahora me entregaba sin resistencia. El casero se convirtió en mi refugio, en mi secreto, en la pasión que creía perdida a mis 42 años. Y sin embargo, en los silencios después de cada encuentro, la culpa seguía latiendo en el fondo de mi pecho. Me decía a mí misma que aquello no podía durar, que era una locura, pero cada vez que me miraba con esos ojos cansados y ardientes, toda fuerza de voluntad se desvanecía. Una tarde, después de un encuentro en la cocina, me quedé mirándolo más de lo habitual. Él me acarició el rostro y dijo: «Nunca pensé que a mis 72 volvería a sentir esto. Eres un regalo inesperado». Sentí un nudo en la garganta. Yo también pensaba lo mismo, que él había llegado a mi vida como una tormenta imprevista, arrasando con todo lo que creía seguro. Y aunque sabía que el precio era alto, no estaba dispuesta a soltarlo todavía. El tiempo en Madrid empezó a medirse distinto. Ya no contaba los días por las jornadas de trabajo ni por las visitas a Cuenca, sino por las horas que pasaba junto a él. Era como si el calendario se hubiera reducido a dos tiempos, el de la rutina frente a los demás y el de nuestro secreto dentro de aquella casa. Nos movíamos con una naturalidad que al principio no existía. Yo ya no temía entrar en su habitación, él ya no se contenía en el salón ni en la cocina.
Cualquier rincón era nuestro, cualquier excusa era suficiente. La tensión se había convertido en costumbre, y esa costumbre en una necesidad imposible de negar. Pero la confianza también trajo descuidos. Una mañana, mientras preparaba café en bata, la puerta principal sonó de golpe. Era la vecina, Carmen, que subía como siempre a traer pan. El casero se adelantó para abrirle, pero yo apenas tuve tiempo de recogerme el cabello y cubrir el cuello, donde aún quedaba el rastro visible de sus labios de la noche anterior. Carmen me miró con esos ojos curiosos que parecen ver más de lo que uno quiere mostrar. ¿Te quedaste a dormir en el cuarto de invitados?, preguntó con tono inocente, pero cargado de intención. Me atraganté con el café. El casero rió suavemente y respondió: No, mujer, ya sabes que a veces ella madruga más que yo. La vecina sonrió, pero no dejó de observarme. Cuando se fue, me dejé caer en la silla con el corazón acelerado. Esto es peligroso, le dije, con la voz entrecortada. Él se acercó y me acarició la mano. Lo sé, respondió. Pero cada vez que pienso en detenerme, me pregunto si podrías seguir viniendo aquí como si nada. No supe qué contestar. Tenía razón. Yo tampoco podía imaginar volver a esa cama estrecha sin buscar el calor de la suya. Días después, en el trabajo, una compañera me comentó algo que me heló la sangre. Te veo distinta, como más luminosa. ¿Será que hay alguien en Madrid que te hace sonreír así? Me quedé en silencio, riendo nerviosa, pero por dentro el miedo me atravesaba. ¿Era tan evidente? ¿Se notaba en mis gestos, en mis ojos, en la forma en que caminaba? Esa noche lo hablé con él. Estábamos en el sofá, su brazo rodeándome, cuando le confesé. Empiezo a sentir que la gente nota algo. Él me miró con calma, como siempre. No importa lo que imaginen. Lo único que importa es lo que vivimos aquí. Quise creerle, pero en el fondo sabía que cada descuido nos acercaba más al riesgo de ser descubiertos. Y aún así, cuando me inclinó la cabeza para besarme, olvidé todos los temores. Porque por mucho que la culpa me quemara, el deseo era más fuerte. Volví a Cuenca un viernes, como cada final de mes. El viaje en tren se me hizo eterno porque llevaba la cabeza llena de imágenes, sus manos, su voz, las noches interminables en Madrid. Intentaba recomponerme, ensayar sonrisas, repetir frases para sonar como la esposa que mi marido esperaba. En la estación, él me recibió con un ramo pequeño de flores. No era su costumbre, pero esa vez quiso sorprenderme. Me abrazó fuerte, y yo, con el corazón apretado, lo correspondí como pude. Durante el camino a casa me contaba de su trabajo, de las cosas que habían hecho nuestros hijos, y yo asentía, con una sonrisa que sentía más forzada que nunca. La noche llegó, y con ella el momento que temía, compartir nuestra cama. Mi marido me acarició con ternura, con la paciencia de siempre. Yo trataba de dejarme llevar, pero el cuerpo me traicionaba. Cerraba los ojos y en lugar de él veía al casero. Sus gestos eran distintos, sus besos más tímidos, su ritmo diferente. Todo lo que antes me parecía normal ahora me resultaba distante, apagado. En medio del silencio, mi marido me susurró al oído. «Tienes algo raro, ¿lo sabes? Ya no eres la misma». Sentí un escalofrío. Intenté darle la vuelta con una risa nerviosa. «Es el cansancio, amor, la ciudad me mata». Él no insistió, pero su mirada me persiguió toda la noche. Lo peor ocurrió al día siguiente, cuando mi hija mayor, con esa agudeza que tienen los jóvenes, me miró fijamente mientras desayunábamos y dijo: «Mamá, tienes un brillo extraño en los ojos, como si estuvieras enamorada». La taza casi se me cayó de las manos. «¿Qué tonterías dices?», respondí con voz dura, para esconder el temblor. Ella se encogió de hombros, sonriendo. «Solo digo lo que veo».
Me quedé helada. ¿Era tan evidente? ¿Se notaba en mis gestos, en mi mirada? La culpa me atravesó como una daga. Ese fin de semana intenté estar más cerca de ellos, más presente. Cociné, reí, les pregunté por todo. Pero cada vez que mi marido me abrazaba, sentía que mi cuerpo se tensaba. Y cada vez que mi hija me miraba con esos ojos inquisitivos, tenía miedo de que descubriera mi secreto. El domingo por la noche, mientras hacía la maleta para regresar a Madrid, mi marido me preguntó: ¿seguro que el trabajo vale tanto la pena? Te noto distante. Me giré hacia él y lo abracé con fuerza, ocultando las lágrimas. Es por ustedes que lo hago, mentí. Para que no nos falte nada. Él suspiró y me besó la frente. Quise creer que lo había convencido, pero por dentro sabía que mi descuido estaba empezando a dejar huellas visibles. ¿Y si en Cuenca ya habían empezado a sospechar? ¿Cuánto tiempo faltaba para que alguien descubriera la verdad en Madrid? El regreso a Madrid fue distinto esta vez. No sentí solo la ansiedad de reencontrarme con él, sino también el peso de las sospechas que habían empezado a crecer en Cuenca. El comentario de mi hija me retumbaba en los oídos: parece que estás enamorada. Y aunque lo había negado con firmeza, en el fondo sabía que no estaba tan equivocada. El casero me recibió como siempre, con esa calma que parecía no alterarse nunca. Tenía preparado un guiso, y al entrar me ofreció un plato con una sonrisa. Yo lo miré y, sin poder evitarlo, lo abracé como si llevara meses sin verlo. No me importó que él aún llevara el delantal puesto ni que la comida se enfriara. Lo necesitaba. Esa noche, el fuego entre nosotros fue más intenso que nunca. Como si ambos presintiéramos que el tiempo se nos acababa, nos buscamos con desesperación. La cama grande se convirtió en un refugio donde la culpa quedaba fuera, al otro lado de la puerta. Me entregué sin resistencias, con el cuerpo y con el alma, olvidando el mundo exterior. Pero el problema era que ya no podíamos conformarnos solo con las noches. Nos buscábamos en cualquier momento, al mediodía, en la cocina mientras servía el agua, en el pasillo estrecho cuando nos cruzábamos, incluso una vez en el baño, con el riesgo de que la vecina pudiera entrar en cualquier momento. La casa entera se había vuelto un mapa de nuestros secretos. Una tarde, mientras lo esperaba sentada en el sofá, sonó el timbre de la puerta. Me levanté pensando que era él, pero al abrir, me encontré con Carmen, la vecina, con otra de sus bolsas de verduras. Me miró de arriba abajo y sonrió con malicia. «Siempre estás aquí», comentó, como quien deja caer una piedra en un lago. Me quedé helada, sin saber qué responder. Ella entró, dejó la bolsa en la cocina y se fue, pero sus palabras quedaron rebotando en mi cabeza. ¿Cuánto había visto? ¿Cuánto sospechaba? Cuando el casero llegó, se lo conté. Él se encogió de hombros. «Déjala hablar», dijo. «Nadie le va a creer». Pero yo sabía que en los pueblos y en los barrios, los rumores vuelan más rápido que el viento. Y si alguien de Cuenca llegaba a enterarse, todo se derrumbaría. Esa noche, mientras él dormía a mi lado, yo permanecí despierta, observando su perfil sereno iluminado por la luz tenue de la lámpara. Sentí una mezcla extraña, miedo por el riesgo que corríamos, pero también una ternura que no esperaba. Me descubrí acariciando su cabello, con la certeza de que ya no era solo deseo lo que me unía a él. Era algo más profundo, más peligroso, empezaba a sentir que lo amaba. Y amar a un hombre que no era mi marido, a mis 42 años, en una ciudad que no era la mía, me colocaba en una encrucijada de la que sabía que no saldría indemne. Los días en Madrid siguieron deslizándose entre el trabajo y los secretos en aquella casa. Me acostumbré tanto a la rutina con el que ya no podía imaginar mis semanas sin sus manos, su voz, su mirada tranquila. Pero en medio de esa aparente estabilidad, algo empezó a cambiar en mí. Primero fueron pequeños detalles, un cansancio extraño que no se iba con el sueño, un mareo leve al levantarme, un rechazo repentino hacia el café que tanto me gustaba.
Pensé que era estrés, que el peso de la doble vida me estaba desgastando más de lo que podía reconocer. Pero los días pasaban y las señales crecían. Una mañana, mientras doblaba la ropa en mi cuarto, me detuve con las manos temblorosas sobre una blusa. Me di cuenta de que mi cuerpo me hablaba, y yo no quería escucharlo. No podía. No en esas circunstancias. El retraso fue la confirmación que no podía negar. Sentí el mundo derrumbarse bajo mis pies. A mis 42 años, con 2 hijos adultos, con un marido en Cuenca, estaba embarazada. Pasé todo el día en silencio, en un estado de shock. Él notó mi palidez en la cena. ¿Te encuentras bien?, preguntó con su voz serena. Yo apenas asentí, evitando sus ojos. No podía decírselo. No todavía. Esa noche, al recostarme en mi cama pequeña, las lágrimas me quemaron los ojos. Sabía perfectamente de quién era ese hijo, no podía engañarme. Mi marido y yo apenas compartíamos intimidad cuando iba a Cuenca, y además, en mi cuerpo aún resonaban los ecos de cada encuentro con el casero. El peso del secreto me oprimía el pecho. Pensaba en mi marido, en mis hijos, en la vida que habíamos construido juntos, y sentía una mezcla insoportable de culpa y miedo. Pero al mismo tiempo, había algo más, una ternura inesperada, una emoción que me decía que dentro de mí crecía un pedazo de aquel hombre de 72 años que me había devuelto la sensación de estar viva. Me acaricié el vientre en la oscuridad, con las manos temblando. No sabía qué hacer, ni cómo enfrentarlo. Solo tenía claro una cosa, ese niño sería mi secreto más grande. Y en ese instante entendí que lo que había empezado como una infidelidad había cambiado para siempre el rumbo de mi vida. El viaje de regreso a Cuenca esa vez fue distinto. No llevaba solo una maleta con ropa y recuerdos de Madrid, sino también un secreto creciendo dentro de mí. Cada traqueteo del tren parecía recordarme la vida que estaba a punto de cambiar. Me llevaba la mano al vientre de forma instintiva, como si ya pudiera sentirlo, aunque aún no se notara. Mi marido me esperaba en la estación, como siempre, con esa paciencia tranquila que lo caracterizaba. Me abrazó fuerte y me preguntó si estaba bien. Le respondí con una sonrisa débil. Había algo en mí que ya no podía ocultar, aunque todavía no supiera cómo decirlo. Pasaron los días, y la noticia acabó saliendo de mis labios sin que lo planeara. Una mañana, mientras desayunábamos, me mareé de repente y tuve que apoyarme en la mesa. Él me miró preocupado. ¿Qué te pasa? Yo bajé la mirada y, casi en un susurro, dije: creo que estoy embarazada. Se quedó en silencio unos segundos, con los ojos muy abiertos. Luego me tomó las manos con fuerza y sonrió emocionado. ¿De verdad? A nuestra edad, qué sorpresa tan grande. Lo vi reír, abrazarme, repetir que era una bendición inesperada. Y yo, por dentro, me mordía la lengua hasta hacerme daño para no gritar la verdad: no es tuyo, es de otro hombre. Pero no lo dije. No pude. Mis hijos también reaccionaron con sorpresa. ¿En serio, mamá?, dijo mi hija mayor, riendo incrédula. Con lo grandes que somos nosotros, ahora tendremos un hermano pequeño. Yo sonreía, me dejaba abrazar, fingía compartir la alegría. Pero cada palabra de ellos me dolía como una daga. Sabía con certeza que ese hijo no era de mi marido, sino del casero de Madrid. Esa noche, en la cama, mi esposo me acarició el vientre con ternura. ¿Quién lo diría? La vida todavía nos tenía reservada esta sorpresa. Yo me quedé quieta, con lágrimas silenciosas corriendo por mi rostro. Él no las vio, porque ya estaba dormido, ilusionado con la idea de volver a ser padre. Y yo, entre la culpa y el miedo, tomé una decisión en silencio: ese secreto se quedaría conmigo. Nadie, ni mi marido, ni mis hijos, ni siquiera el casero, sabría nunca la verdad. Era mi carga. Mi pecado.
¿Y mi hijo? Los meses pasaron entre consultas médicas, cuidados y una mezcla de emociones que me desgarraban por dentro. En Cuenca todos estaban felices, mi marido caminaba con una sonrisa renovada, mis hijos hacían planes sobre cómo ayudarían cuando naciera el bebé. La ilusión había devuelto un aire fresco a la casa, y yo era la única que llevaba dentro un secreto que no podía confesar. Cada vez que mi barriga crecía, pensaba en él, en el casero de Madrid. Me preguntaba qué diría si supiera la verdad, si sentiría orgullo o si lo rechazaría como un error. Lo imaginaba acariciándome el vientre con esa calma suya, diciéndome que a sus 72 todavía podía dejar un legado en este mundo. Pero esas imágenes eran solo fantasías mías, él seguía en Madrid, viviendo su vida, sin sospechar nada. El parto llegó una noche de invierno. Entre dolores y lágrimas, escuché el primer llanto de mi hijo. Cuando lo tuve en brazos, con su piel tibia contra la mía, sentí un amor que superaba toda culpa. Lo miré a los ojos, tan oscuros y profundos como los del hombre que me lo había dado, y supe, con una certeza que me heló la sangre, que era el hijo del casero. Mi marido, sin embargo, lo abrazó con la emoción de un padre que cree recibir un regalo tardío de la vida. «Es igual que tú», me dijo sonriendo, sin sospechar lo que realmente escondía su mirada. Yo asentí, tragándome las lágrimas. Dejé que la ilusión lo envolviera, que mis hijos celebraran la llegada de su nuevo hermano, que la familia se llenara de alegría. Y en silencio, guardé la verdad solo para mí. Los meses siguientes fueron una prueba constante. Ver a mi esposo cargar al niño, escuchar cómo lo llamaba, mi pequeño milagro, me desgarraba. Yo lo amaba como madre, pero cada vez que lo miraba, veía el rostro del hombre de Madrid. Hubo noches en las que me pregunté si debía escribirle, si debía confesarle lo que había pasado. Pero siempre terminaba guardando silencio. ¿Qué sentido tenía? Rompería mi matrimonio, destrozaría a mi familia y también la suya memoria. Él ya estaba acostumbrado a vivir solo, sin ataduras, y quizás ni siquiera querría saberlo. Así, el casero permanecía en mi memoria como un recuerdo vivo, un secreto ardiendo en el centro de mi vida, mientras él seguía en Madrid, ajeno a todo. Y yo, cada vez que miraba a mi hijo dormir en la cuna, me prometía que nadie nunca descubriría la verdad. El tiempo, dicen, cura todo. Pero en mi caso, el tiempo solo alimentaba el peso del secreto. Mi hijo crecía sano y fuerte, llenando la casa de risas que hacía años no escuchábamos. Mi marido estaba feliz, rejuvenecido, como si la paternidad tardía le hubiera devuelto la energía que el trabajo le había quitado. Mis hijos mayores lo adoraban, lo cargaban en brazos y lo presumían a todos como su pequeño hermano. Yo también lo amaba con todo mi ser, pero cada día que pasaba, mi amor venía acompañado de un recuerdo que me perseguía, el casero de Madrid. Cada vez que veía los ojos profundos de mi niño, tan parecidos a los suyos, mi corazón se estremecía. Era como si en su mirada el pasado regresara para recordarme que ese hijo no era del hombre que dormía a mi lado, sino de aquel que me había hecho sentir viva en una ciudad que ahora parecía lejana. En las tardes tranquilas, cuando lo arrullaba para dormir, mi mente viajaba sin permiso, recordaba la cama grande de Madrid, las caricias furtivas en la cocina, las risas apagadas en el salón. Sentía el calor de sus manos, la calma de su voz, la intensidad de cada encuentro. Y entonces miraba a mi hijo y comprendía que él era la prueba viva de todo aquello, el lazo secreto que me unía para siempre con aquel hombre. Una vez, mientras lo bañaba, mi marido entró y se quedó mirándonos con ternura. Nunca pensé que volvería a vivir esto, me dijo, con la voz quebrada. Gracias por darme esta alegría. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Asentí con una sonrisa, aunque por dentro me deshacía. Me mordí los labios para no confesarle la verdad, que no era un regalo de la vida, sino el fruto de una infidelidad. Las noches eran las más difíciles. Mientras mi marido dormía plácidamente, yo me quedaba despierta, escuchando la respiración tranquila del niño en la cuna. Y en ese silencio, mi mente me traicionaba,
llevándome de vuelta a Madrid, a las tardes en que el deseo y la culpa se mezclaban. Sabía que nunca volvería a vivir esos momentos, que esa etapa había quedado atrás. Pero al mirar a mi hijo, entendía que nunca se había cerrado del todo. Porque cada sonrisa, cada gesto, cada mirada de él me devolvía al hombre que lo había engendrado. Y aunque lo guardaba en lo más profundo de mi corazón, había días en que deseaba con todas mis fuerzas volver a verlo, aunque fuera una sola vez, para enfrentar ese pasado que seguía latiendo en mi presente. El tiempo pasó rápido, y de pronto mi hijo ya tenía 2 años. Caminaba tambaleante por la casa, balbuceando palabras que llenaban de alegría a toda la familia. Mi marido estaba orgulloso, lo llevaba de la mano por las calles de Cuenca, presentándolo como su milagro tardío. Yo lo observaba en silencio, con el corazón dividido. Cada vez que lo miraba, veía en él el reflejo de su verdadero padre, los ojos oscuros y profundos, la forma de arquear las cejas, incluso la calma en su manera de observar el mundo. Era como tener un pedazo de Madrid vivo en mi casa. Y eso me quemaba por dentro, porque aunque todos estaban convencidos de que era hijo de mi esposo, yo sabía la verdad. Una tarde de otoño, mientras lo vestía, sentí una punzada en el pecho. No podía seguir huyendo de lo que sentía. Tenía que volver a Madrid, aunque fuera con una excusa. Tenía que verlo, aunque él no supiera quién era en realidad el niño que yo llevaba de la mano. Preparé el viaje con cuidado. Le dije a mi marido que debía resolver unos papeles pendientes del trabajo que había dejado en la capital. No sospechó nada, confió en mí como siempre. Armé una maleta pequeña y tomé el tren con mi hijo. Durante el trayecto, el corazón me latía tan fuerte que parecía delatarme. Al llegar, la ciudad me recibió con ese ruido constante que tanto había odiado y amado al mismo tiempo. Caminé por calles conocidas, llevando a mi niño en brazos, hasta que llegué a la cafetería donde había quedado con él. Le había escrito días antes, usando como excusa que quería agradecerle por los años en los que me alquiló la habitación. Cuando entré, lo vi sentado en una mesa junto a la ventana. Tenía el cabello más canoso, la piel más marcada por los años, pero seguía siendo él, el hombre que había cambiado mi vida para siempre. Se levantó al verme y me saludó con esa calma que nunca había perdido. «¿Cuánto tiempo?», dijo, sonriendo con una mezcla de sorpresa y ternura. Yo asentí, con el corazón temblando. Tomé asiento frente a él y senté al niño en mis rodillas. El pequeño lo miró con curiosidad, como si intuyera algo que ninguno de los dos podía poner en palabras. «Es precioso», comentó él, inclinándose para ver al niño más de cerca. «¿Es tuyo?». Yo tragué saliva, obligándome a sonreír. «Sí, es mi hijo». Él acarició la cabecita del niño con delicadeza, sin imaginar que estaba tocando a su propia sangre. Yo lo observé, con el alma desgarrada, mientras mantenía el secreto más grande de mi vida encerrado entre mis labios. En ese instante comprendí que había cerrado el círculo, el pasado y el presente estaban cara a cara, y yo era la única que conocía la verdad. El murmullo de la cafetería me envolvía como un telón de fondo distante. El aroma del café recién hecho, las cucharillas golpeando las tazas, las voces mezcladas, todo desaparecía frente a la escena que tenía delante, él, con sus ojos grises clavados en mí, y mi hijo en mis brazos, jugando con una servilleta como si no entendiera el peso de aquel momento. «Se parece mucho a ti», dijo el casero, sonriendo mientras acariciaba la mejilla del niño. Su voz seguía siendo la misma, tranquila, profunda, con ese ritmo pausado que me hacía sentir segura. Yo asentí, tragándome la verdad. «Sí», respondí, con un nudo en la garganta. «Todos en Cuenca dicen lo mismo». Sentí su mirada sobre mí, como si quisiera descifrarme. Había pasado tiempo desde la última vez que nos vimos, y aún así, en sus ojos no había reproche ni distancia. Había ternura. Había algo que dolía porque no podía pronunciarlo en voz alta. «¿Y tú, marido?», preguntó al cabo de unos segundos, bajando la vista a la taza de café.
Respiré hondo. Bien. Trabajando, como siempre. Y feliz, con el niño. Él asintió despacio, como si cada palabra confirmara lo que intuía. Me alegra que estés bien, dijo finalmente. Te lo mereces. Yo lo miré fijamente, sintiendo que las palabras me quemaban en la boca. Quise decirle la verdad, no es su hijo, es tuyo. Este niño es sangre de tu sangre, fruto de lo que vivimos en esa casa. Pero el miedo me paralizó. ¿Qué pasaría si lo confesaba? ¿Se ilusionaría? ¿O se apartaría, sintiendo que había arruinado su vida tranquila? ¿Y mi marido? ¿Y mis hijos mayores? El niño, ajeno a todo, estiró la mano y tocó la suya. El casero rió suavemente, acariciando sus deditos. Esa imagen me desgarró, padre e hijo frente a frente, sin saberlo. Es un niño fuerte, dijo él, mirándolo con cariño. Va a crecer sano, lo puedo ver en sus ojos. Sentí que las lágrimas me llenaban los párpados. Me incliné hacia el niño para ocultarlas, besándole la frente. Sí, fuerte, susurré. Como su verdadero padre. Las palabras quedaron atrapadas en mi mente, nunca salieron de mis labios. Nos quedamos un rato más conversando de banalidades, la vida en Madrid, los precios que seguían subiendo, la vecina Carmen que todavía le llevaba pan de vez en cuando. Pero yo apenas escuchaba. Cada minuto que pasaba frente a él era una batalla interna entre el deseo de confesar y el terror de destruir lo poco que me quedaba intacto. Al final me levanté, recogí mis cosas y acomodé al niño en mis brazos. Fue bueno verte, dije, con una sonrisa débil. Él asintió, y por un instante creí ver en su mirada una chispa de lo que alguna vez compartimos. Igualmente, respondió. Cuídate mucho, y cuídalo a él. Salí de la cafetería con el corazón en pedazos. No había confesado nada, pero dentro de mí sabía que ese silencio me perseguiría toda la vida. El tren de vuelta a Cuenca se me hizo interminable. Llevaba a mi hijo dormido en brazos, con la frente apoyada en la ventana, y en mi mente la imagen del casero acariciándole la mano en aquella cafetería. Era una escena sencilla, pero cargada de tanto significado que me dolía respirarla. No había dicho nada, me había guardado la verdad como tantas otras veces. Pero ese encuentro había removido todo lo que llevaba enterrado, el recuerdo de sus besos, de su voz grave en la penumbra de la casa madrileña, de las noches en las que me hacía sentir que aún estaba viva. Y ahora, con mi hijo creciendo, esa conexión era imposible de borrar. Al llegar a casa, mi marido me esperaba con su sonrisa cansada. Me abrazó fuerte, tomó al niño en brazos y lo alzó con orgullo. Mi pequeño, dijo riendo. Seguro que en el tren no te dejaba en paz, ¿verdad? Yo asentí, escondiendo el temblor en mi voz. Observaba la ternura con que lo miraba, como le acariciaba el cabello con la ilusión de un padre que cree que el destino le ha dado una segunda oportunidad. La culpa me aplastaba. Durante las siguientes semanas, volví a mi rutina en Cuenca. Me levantaba temprano, cocinaba, ayudaba en la casa. Mis hijos mayores venían de visita, y mi esposo se desvivía por jugar con el pequeño. Todo parecía en orden, pero por dentro sentía un vacío, una inquietud que no podía calmar. En las noches, cuando todos dormían, me quedaba mirando a mi hijo en la cuna. Su respiración suave llenaba la habitación, y yo le acariciaba la frente mientras en mi mente aparecía una y otra vez la cara del casero. ¿Era justo que nunca supiera la verdad? ¿Era justo que mi hijo creciera sin conocer a su verdadero padre? Me descubrí escribiendo una carta en silencio, de madrugada. Quería decirle todo, que el niño era suyo, que cada gesto de él vivía en sus ojos, que Madrid no había quedado atrás. Pero al terminarla, la rompí en pedazos. El miedo era más fuerte. El miedo a perder lo que había construido, a romper mi familia, a provocar un desastre del que no habría vuelta atrás.
Sin embargo, algo había cambiado, ya no podía engañarme. El reencuentro había despertado un sentimiento que creía dormido. No era solo un recuerdo, no era solo pasión pasada. Era amor. Y amar en silencio, a los 40 y tantos, con un secreto tan grande entre las manos, era la condena más dura que me había tocado vivir. Los días en Cuenca se parecían entre sí, la rutina de la casa, las visitas de mis hijos mayores, las risas del pequeño llenando cada rincón. Todo parecía en calma, pero por dentro yo vivía en una tormenta. Desde aquel reencuentro en Madrid, el casero ocupaba cada pensamiento mío. Su rostro, su voz, la forma en que miró al niño sin saber la verdad, todo volvía a mí una y otra vez, como un eco imposible de apagar. Por las mañanas, mientras cocinaba, me sorprendía pensando en él. Me imaginaba qué estaría haciendo en su casa, si seguiría leyendo en el sillón donde tantas veces lo vi, si aún conservaba la calma que tanto me atraía. En las noches, mientras mi marido dormía a mi lado, yo me quedaba despierta, recordando el calor de sus manos, la seguridad de sus abrazos. Y la culpa me desgarraba, porque amaba en silencio a un hombre que ya no formaba parte de mi vida cotidiana, pero que vivía en la mirada de mi hijo. El secreto se volvió un peso insoportable. A veces pensaba que lo llevaba escrito en la frente, que cualquiera que me mirara con atención podría descubrirlo. Una tarde, mientras paseaba con el niño, una vecina comentó: «Tiene unos ojos muy intensos. No se parece a tu marido, ¿verdad?». Sonreí nerviosa, contestando con rapidez: «Es que aún es muy pequeño, ya irá cambiando». La vecina rió y cambió de tema, pero mis piernas temblaban mientras me alejaba con el carrito. Cada comentario, cada mirada curiosa, era una amenaza latente. En casa, mi marido seguía feliz, orgulloso, convencido de que ese niño era suyo. Lo cargaba, lo llevaba al parque, lo mostraba con alegría. Y yo lo observaba con una mezcla de ternura y dolor, porque en el fondo sabía que estaba viviendo en una mentira que algún día podría estallar. Por las noches, al arrullar a mi hijo, me inclinaba sobre él y le susurraba en voz baja, como si pudiera entenderme: «Eres el secreto más grande de mi vida, y la razón por la que sigo adelante». El niño abría los ojos y me sonreía, y yo sentía que esa sonrisa me perdonaba todo. Pero al mismo tiempo, me recordaba que la verdad seguía viva en mí, y que tarde o temprano la vida me pondría frente a la encrucijada de elegir entre el silencio o la confesión. Y en lo profundo de mi corazón, sabía que ese día llegaría. El niño ya corría por la casa con pasos torpes, llenándolo todo de vida. Sus carcajadas eran el sonido que más me sostenía, aunque cada vez que lo miraba veía en él los rasgos de su verdadero padre. Hasta entonces nadie había dicho nada más, pero un día la amenaza se hizo real. Fue durante una comida familiar. Mis hijos mayores habían venido a casa y, entre risas, empezaron a comparar fotos antiguas con el pequeño. Sacaron álbumes, recordaron viajes, celebraciones, y en medio de todo, mi hija exclamó: «Mamá, ¿no crees que este niño tiene los mismos ojos que aquel vecino de Madrid al que mencionabas cuando empezaste a trabajar allá?». Sentí que el mundo se me venía abajo. Mi esposo levantó la cabeza, curioso. «¿Qué vecino?», preguntó, mientras mi hija buscaba en su memoria. «Uno que decías que era muy amable, ¿recuerdas?», insistió ella, sin malicia, solo con la inocencia de quien ata recuerdos sueltos. Me quedé helada, el corazón a punto de salírseme del pecho. Tuve que improvisar. «Ay, hija, ¿cuántas veces inventas cosas?», dije, riendo nerviosa. En Madrid apenas hablaba con nadie, entre el trabajo y la casa. Mi marido sonrió, creyendo mi respuesta, pero mi hija me observó unos segundos más de la cuenta. Sentí que su mirada me atravesaba, como si sospechara que había algo que yo no decía. Esa noche no pude dormir. El niño respiraba tranquilo en su cuna, mi marido roncaba a mi lado, y yo me quedé despierta, repasando una y otra vez la escena.
El simple comentario de mi hija había encendido todas mis alarmas. Si alguien ataba cabos, si alguien empezaba a preguntar, mi secreto podía salir a la luz. Al día siguiente, mientras paseaba con el pequeño por el parque, me encontré con una vecina que me dijo con naturalidad: «Ese niño tiene una mirada muy madura, como la de un hombre mayor». Sus palabras me estremecieron. Era un comentario inocente, pero en mí cayó como un presagio. El secreto empezaba a ser frágil, como un cristal al borde de romperse. Esa noche, mientras lo acunaba en mis brazos, le susurré entre lágrimas: «Si algún día todo se descubre, yo seré la única culpable, pero no dejaré que nadie te haga daño por mi pecado». Lo besé en la frente y me prometí guardar la verdad hasta el último aliento, aunque cada día era más difícil sostenerla. El secreto seguía latiendo en mi pecho, frágil como un cristal, cuando la vida me puso otra prueba. Una mañana recibí una llamada del antiguo trabajo en Madrid. Necesitaban que firmara unos documentos pendientes de mis tiempos allá, unos papeles que habían quedado sin cerrar y que requerían mi presencia. La noticia me heló. Madrid. La ciudad que había marcado mi vida para siempre. El lugar donde aún vivía el hombre que, sin saberlo, era el verdadero padre de mi hijo. Le conté a mi marido la situación y, para mi sorpresa, se ofreció a acompañarme. «Podemos ir los tres, así paseamos un poco», dijo, con la ilusión de hacer un viaje familiar. El corazón me dio un vuelco. No podía permitirlo. Si él pisaba Madrid conmigo, el riesgo de que algo se descubriera era enorme. Tuve que inventar una excusa. «Cariño, será solo por un día, y tengo que moverme rápido entre oficinas. No tendría tiempo de estar con ustedes. Mejor quédate con el niño y yo regreso pronto». Él aceptó a regañadientes. Al día siguiente tomé el tren, con el estómago hecho un nudo. El paisaje pasaba frente a mis ojos, pero mi mente estaba en otra parte, en el recuerdo del casero, en su voz, en la última vez que lo vi en aquella cafetería acariciando la mano de mi hijo sin saberlo. Después de resolver los trámites, tuve horas libres antes de tomar el tren de vuelta. Caminé por calles que me resultaban familiares, cada esquina cargada de recuerdos. Y sin darme cuenta, mis pasos me llevaron hasta el barrio donde había vivido. Me detuve frente a la casa. Todo estaba igual, la fachada envejecida, las persianas medio caídas, el olor de la panadería de la esquina. Sentí un escalofrío. La puerta se abrió de pronto, y ahí estaba él. Más encorvado, con más canas, pero inconfundible. Nuestros ojos se encontraron y, por un segundo, todo el tiempo desapareció. «¿Tú?», murmuró, sorprendido. No pude evitarlo, avancé hacia él con el corazón latiendo desbocado. «Tenía que pasar por aquí», susurré, incapaz de encontrar más palabras. Él me abrió la puerta. Entré, y de golpe la casa entera me envolvió con los recuerdos, el pasillo, la cocina, el salón, y, sobre todo, aquella habitación donde había cambiado mi destino para siempre. Nos miramos en silencio, y en ese silencio había mil cosas que ninguno se atrevía a decir. Y yo supe, en lo más profundo de mí, que ese viaje no era solo para firmar papeles. Era la vida empujándome otra vez hacia él. Entrar de nuevo en aquella casa fue como abrir una herida que nunca había sanado. Cada rincón parecía susurrar mi nombre, recordándome lo que había vivido allí. El pasillo estrecho, donde tantas veces nos cruzamos con miradas cargadas de deseo. La cocina, aún con el mismo mantel gastado, testigo de nuestros primeros besos robados. Y, sobre todo, la habitación grande, la cama que había cambiado el rumbo de mi vida. Él me observaba en silencio, con los ojos cargados de un brillo que reconocí de inmediato. No era solo sorpresa por verme ahí, era algo más profundo, un eco de lo que habíamos compartido. «No pensé que volverías», dijo al fin, con esa voz grave que me estremecía igual que antes. Yo bajé la mirada, buscando fuerzas para mantener la calma. «No debería haber venido»,
pero algo me trajo hasta aquí. Nos sentamos en el salón. El mismo sillón, la misma mesa de madera. Él me ofreció un café, y mientras lo preparaba, yo acariciaba con la vista cada detalle, como si quisiera grabarlo en la memoria. El silencio entre nosotros estaba cargado de cosas no dichas. Cuando puso la taza frente a mí, nuestras manos se rozaron. Fue un instante mínimo, pero suficiente para que el aire se llenara de electricidad. Mis labios temblaron, y antes de pensarlo, las palabras me salieron. Nunca olvidé lo que vivimos aquí. Él cerró los ojos, como si la confesión fuera un golpe directo al corazón. Yo tampoco, respondió. Y a veces me pregunto qué habría pasado si no te hubieras ido. La tensión era insoportable. Quise apartarme, recordar que tenía un marido esperándome en Cuenca, un hijo que crecía en casa. Pero la cercanía me vencía. Su mano buscó la mía, y esta vez no la retiré. El silencio se quebró cuando lo miré a los ojos. Allí estaba el mismo hombre que me había hecho sentir viva a los 42, el que me había devuelto la pasión cuando creía que todo en mí ya estaba apagado. Nos acercamos despacio, como dos culpables que saben que están al borde de repetir el pecado. Y aunque luchaba por resistirme, la tentación era demasiado fuerte. Él susurró apenas, con la voz ronca. No quiero hacerte daño. Ya lo hiciste, respondí, con lágrimas contenidas. Y aún así, aquí estoy. Nuestros labios se encontraron, y en ese beso estaba todo lo que habíamos callado durante años. Era el pasado regresando con la fuerza de una tormenta, arrasando con mis promesas, con mis silencios, con mis culpas. Y por un instante, dejé de luchar. El beso se prolongó como si el tiempo hubiera decidido detenerse. Sentí su aliento, sus manos, el calor inconfundible que me transportaba a aquellos años en Madrid. Pero cuando me aparté, con el corazón acelerado, me golpeó de lleno la realidad, no éramos los mismos, y la vida ya había seguido su curso. Él me miró con los ojos húmedos, como si en su interior también librara una batalla. Han pasado tantos años, y míranos, seguimos aquí, sintiendo lo mismo. Tragué saliva, con un nudo en la garganta. Pero ya no es lo mismo, susurré. Yo tengo un marido, una familia, y un hijo que depende de mí. Él bajó la mirada. Por un instante pensé que iba a soltarme la mano, que se apartaría, pero en lugar de eso la apretó con más fuerza. No quiero complicarte la vida. Pero tampoco puedo negar lo que siento al verte. El silencio llenó la habitación. Yo observaba la vieja lámpara del salón, la misma que había alumbrado tantos de nuestros encuentros clandestinos. La tentación de quedarme era insoportable, de cerrar los ojos y rendirme otra vez a sus brazos. Pero entonces pensé en mi niño, en su risa, en la forma en que llamaba, papá, a quien lo criaba en Cuenca sin saber la verdad. Me levanté despacio, con el alma desgarrada. No podemos seguir así, dije, evitando su mirada. Lo que vivimos, fue hermoso, fue único. Pero quedó en el pasado. Él se puso de pie también, con un gesto cansado, como si la edad le pesara más que nunca. ¿Y el niño?, preguntó de repente, con voz baja. El corazón me dio un vuelco. Lo miré, conteniendo la respiración. Es mi hijo, respondí con firmeza, aunque por dentro me rompía en 1000 pedazos. Nada más. Él asintió lentamente, como si aceptara mi respuesta sin creerla del todo. No insistió. Solo se acercó y me acarició la mejilla con la misma ternura de siempre. Te llevaré conmigo en el recuerdo. Eso nadie puede quitármelo. Salí de la casa con las lágrimas corriéndome por el rostro. Afuera, Madrid bullía con su ruido habitual, pero dentro de mí todo era silencio y vacío. Caminé sin rumbo, preguntándome si había hecho lo correcto o si me había condenado a vivir con un amor imposible que nunca terminaría de morir. En ese momento lo supe, había cerrado una puerta,
pero el eco de lo que quedó detrás me acompañaría para siempre. El tren me devolvió a Cuenca con el alma hecha pedazos. Llevaba la frente apoyada contra el cristal, mirando los campos que pasaban rápidos, pero en mi mente seguía atrapada en aquella casa de Madrid, en el olor del café, en el calor de sus manos, en el beso que había vuelto a encender un fuego que creía apagado. Cuando llegué, mi marido estaba en la estación con el niño en brazos. Me sonrió con esa ternura que siempre me había ofrecido sin condiciones, y sentí una punzada de culpa tan profunda que apenas pude sostenerle la mirada. Lo abracé fuerte, como queriendo esconder en ese gesto todos mis pecados, y luego besé a mi hijo en la frente. Él rió, ajeno a todo, inocente. La vida siguió como si nada hubiera ocurrido. Cocinaba, cuidaba de la casa, veía crecer a mi hijo entre los brazos de un padre que lo adoraba sin saber la verdad. Cada sonrisa de mi esposo, cada palabra de orgullo hacia el niño, era un recordatorio cruel de mi mentira. Pero también era mi salvación, si guardaba silencio, nadie sufriría. En las noches, cuando todos dormían, me sentaba junto a la cuna y lo miraba respirar. Sus ojos, idénticos a los de su verdadero padre, brillaban incluso en sueños. Acariciaba su cabello y susurraba en voz baja: «Eres mi mayor amor, y mi mayor secreto». A veces me sorprendía pensando en lo que hubiera pasado si me hubiera atrevido a decir la verdad en aquella cafetería, o en la sala de la vieja casa en Madrid. Tal vez él habría querido ser parte de la vida del niño, tal vez no. Tal vez mi matrimonio se habría roto, mi familia se habría dividido. Nunca lo sabré. Elegí callar. Elegí cargar sola con el peso de lo que pasó. Elegí vivir entre dos mundos, el de Cuenca, donde todos creen en la mentira piadosa que inventé, y el de mi memoria, donde sigo siendo la mujer de 42 años que encontró en un hombre de 72 la pasión y la ternura que nunca imaginó. Ahora, cuando paseo por las calles de mi ciudad y veo a mi hijo correr delante de mí, siento que mi corazón está dividido. Una parte pertenece a esta vida, a mi marido, a mis hijos mayores, a la familia que sostengo cada día. La otra, aunque nunca lo confiese, se quedó en Madrid, en aquella habitación amplia, en los brazos de un hombre que me cambió para siempre. Y así viviré, con un secreto que me acompañará hasta la tumba, con un hijo que es la prueba silenciosa de un amor prohibido, y con la certeza de que algunas verdades son demasiado grandes para ser contadas.